Comenzando en el 13, en simultáneo en Tele 13 Radio, en T13 en vivo, en todas nuestras plataformas en rigor, esta edición de Mesa Central de domingo con el presidente del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial, Johannes Kaiser. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. ¿Tiene niños celebrando el Día del Niño hoy día? Tengo una niña chiquitita, 2 años, 2 meses. Claro que vamos a celebrar. Algo de fiesta, ¿no? Algo de celebración. ¿Es para celebrar la inscripción del pacto que hicieron ayer? O sea, perdón, el viernes. Yo creo que es parte de lo que es un proceso político serio, o sea, no sé si celebración es necesariamente la descripción que debemos dar a lo que hemos hecho. Es parte de un, yo diría, es parte de un camino que termina en mi caso, por supuesto, en segunda vuelta. Ya, espérese, no se me adelante, no se me adelante. Primero, ¿por qué le cambiaron el nombre? Porque se llamaba como Nueva Derecha primero, después Derecha Unida. Finalmente terminó en Cambio por Chile, ¿no? Algo de eso. Sí, para ser honesto no tengo idea. No lo estaba negociando yo personalmente. ¿Ya? Y probablemente fue algún tipo de descoordinación entre los tres. Ahora, un argumento sí me quedó pegando, que fue lo siguiente, que era posible que el CERVEL rechazara el nombre por el hecho de llamarse Derecha. Ah, ya. Que pudiese haber algún tipo ¿cómo se dice esto?, de objeción al nombre del pacto. Ya, en razón de haber, en el fondo. Claro, en razón de haber otros postulantes que estarían entonces exigiendo espacio dentro de esa denominación. Lo que nos lleva a la pregunta de por qué no están juntos con la otra derecha, digamos. Porque no somos lo mismo. No son lo mismo. Porque no somos. Si hay una diferencia esencial en la forma de hacer política, existe una razón, la razón por la cual existe el Partido Republicano y después el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, es porque Renovación Nacional, la UDI, Chile Vamos en su momento, no hicieron las cosas de acuerdo con lo que una gran parte de su militancia esperaba. Y es por eso que existimos nosotros ahora. ¿Qué no hicieron? ¿Qué es lo que esperaba la militancia que faltó? Yo diría que hacer política de derecha habría sido un inicio. Habría como ¿Cómo hacer política bajar de derecha? Impuestos en vez de subirlos. ¿Hicieron política de izquierda? Sí, absolutamente. Chile Vamos. Absolutamente. Así absolutamente. En los distintos gobiernos. A ver, yo diría que Chile Vamos es una mucho mejor administración que la de la izquierda, sin duda. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las políticas de género fueron impulsadas en el gobierno de Sebastián Piñera. Los aumentos tributarios, el aumento de los tributos sobre los servicios, Sebastián Piñera. Fue Chile Vamos el que apoyó en su momento la reforma tributaria de Bachelet. Bueno, dijeron que era para que no saliera más mala de lo que había salido, pero salió una cuestión muy mala. En vez de hacerse cargo, de decir, ¿sabes qué más? No, nosotros no compartimos esto, nosotros no vamos a ser cómplices de la destrucción del potencial de crecimiento nacional, fueron y una vez más llegaron a un acuerdo. Después tenemos una serie de otras iniciativas y también lo que fue su gestión en el Estado, si no fue una gestión reformadora, una gestión que se hiciese cargo de lo que es una de las lógicas esenciales de quienes somos más libertarios, por ejemplo, que es la reducción del tamaño del Estado. Ministerio de Seguridad. Es un proyecto que viene desde el gobierno de Piñera. ¿Y para qué vamos a hablar de los dos procesos constitucionales? Porque ahí, por supuesto, que ahí ya la cuestión llega al paroxismo. Claro. Ahora, dicho eso, igual siembra una cierta duda respecto de la capacidad de ponerse de acuerdo después con ese sector en el Congreso y eventualmente gobernando. Porque si usted llega a la segunda vuelta, como lo ha pronosticado al inicio de esta entrevista, y gana la presidencial, ¿con quién va a gobernar si no es con Chile Vamos también o no? Bueno, yo espero que para ellos sea más fácil llegar a acuerdos con gente que es de derecha y que supuestamente está cercana a ellos desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista histórico, que llegar a acuerdos con el Partido Comunista. Hasta el momento han llegado a acuerdos con el Partido Comunista sin problema. O sea, deberían llegar a acuerdo con ustedes. Yo digo, si el que puede lo más, puede lo menos. ¿No? Pero son muy distintos, dice usted. No, es un problema de operatividad. Es un problema de cómo se hacen las cosas. Nosotros queremos que de una vez por todas abandonar la senda socialdemócrata en la cual nos han metido con dejos ya de extrema izquierda que nos tiene paralizados, nos tiene con una demografía que es devastadora. En 20 años más este país no sigue funcionando. Tenemos la deuda pública que se nos está disparando, tenemos los sistemas sociales, no los tenemos financiados a 30, 40 años. Igual que para una parte de la izquierda, socialdemocracia es una mala palabra para usted. Yo le diría una cosa, mire, existía un chiste en Austria que describía esta cuestión perfecto. Decía entonces que la diferencia entre los conservadores de la época, los años 70, y la socialdemocracia,
era que los conservadores agarraban un pescado, lo sacaban, lo pescaban, lo sacaban, le pegaban con una piedra, todo el mundo decía que era muy cruel matar así el pescadito. Lo que hacían los socialdemócratas era sacar el pescadito del agua y le hacían cariño hasta que se moría. Bueno, esa es la diferencia entre, de alguna manera, los socialistas, los comunistas y los socialdemócratas. De a poco van matando al país igual. Oiga, quiero que volvamos sobre el asunto de las diferencias, pero ¿por qué no me adelanta algunos nombres del pacto, o sea, de la lista de Nacional Libertario al Congreso? Bueno, creo que le podría adelantar algunos, pero estaría siendo injusto respecto de los otros candidatos que no mencionaría en este caso. Les vamos a ir dando la información en la medida en que tengamos absolutamente consolidadas las listas y en ese sentido para que aparezcan todos de la misma manera. No se olvide que yo soy presidente de todo el Partido Nacional Libertario, no solamente de algunos. ¿Nos vamos a sorprender con algunos nombres? Yo creo que no. Yo creo que se van a sorprender con la calidad de los candidatos que llevamos, sí. Pero nosotros no estamos en política para hacer farándula y en ese sentido sí hay nombres, hay personas que tienen trayectoria importante, interesante, pero no creo que salgan, la sorpresa no va a ser porque vengan de otro espacio de conocimiento, digamos. Lo que se inscribió fue el pacto. Esto es una cosa que pide el Servicio Electoral para poder preparar la plataforma para inscribir los nombres de los candidatos. Y ustedes lo hicieron mucho antes del plazo. Ese plazo se vence este sábado. Correcto. Que viene. Dicho eso... Y de hecho, el jueves tuvimos el Consejo General, en el cual se aprobaron los nombres del partido y se nos entregó también a la directiva la posibilidad de hacer modificaciones de última hora si esto fuese necesario. ¿Y esa última hora la van a esperar hasta el 18, que es el último plazo? No, estamos trabajando para tener inscrito la inmensa mayoría de los candidatos lo antes posible, es decir, esta semana van a quedar inscritos en el curso de esta semana y solamente en ciertos lugares específicos donde tengamos alguna dificultad podemos hacer modificaciones. Y en esa lógica... ¿le gusta esta idea que anda dando vueltas de pactos por omisión entre la lista de ustedes, el pacto de ustedes y el pacto de Chile Vamos? De gustarme, no, preferiría competir en todos lados. Ya. Me gusta la competencia, pero me hago cargo también de la necesidad política. Disculpen. Y la necesidad política es la siguiente. Yo puedo tener mis diferencias con Chile Vamos, he tenido trabajo conjunto con ellos también, pero no voy a... en razón de nuestra necesidad de diferenciación y por supuesto nuestros proyectos políticos distintos con Chile Vamos, no vamos a gestionar políticamente de tal manera de beneficiar la continuidad política de este gobierno. Ya, consideramos que este gobierno ha sido muy malo. O sea, las omisiones son un mal menor, pero lo aceptaría, lo va a aceptar. Como decía una colega candidata a presidenta, a veces uno tiene que comer anfibio. ¿Comer anfibio? Bueno, le puso que en política había que comer sapo. Hay que comer sapo. Oiga, claro. ¿Qué es esto de este proyecto de aborto del diputado Leonidas Romero? ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, el diputado lo retiró después, dijo que había sido un... Sí, había un problema, había un tema con la redacción. Yo estoy de acuerdo con la modificación en la tercera causal, pero por lo siguiente. El proyecto, para que la gente que no lo sabe se entere, es un proyecto que pretendía... básicamente echar para atrás la causal de violación y estaba mal redactado. Nosotros lo habíamos conversado y de hecho yo lo que planteé fue lo siguiente, porque nosotros tenemos las cifras y en el 92% de los casos se habían producido 1.500 y tantos abortos por violación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Invocando esa causal. Invocando esa causal. Pero solo en 8% de los casos se había denunciado al violador. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es inaceptable. Porque significa que tú tienes 1.400 y tantos causantes de violaciones que están libres. ¿No es un delito de acción pública ese? Debiese ser un delito de acción pública, o sea, pero como quedó la ley, y yo lo planteé en más de una ocasión, ya como quedó la ley planteada, entonces no existe una obligación de denuncia por parte del equipo médico cuando es mayor de edad. Entonces tienen 1.400 y tantos casos en que no se hizo la denuncia. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar, si vamos a perfeccionar ese instrumento, más allá de lo que es el debate ético sobre el tema del aborto en sí mismo. Claro. Pero así como está la ley en este momento, lo que está haciendo es permitirle a 92% de los violadores, ¿ya?, que se elimine el fruto de su violación y con eso la prueba de la violación, ¿ya?, y quedar libre de polvo y paja. Y esa cuestión es inaceptable. Ahora, dicho eso, ¿por qué no avanzar en un proyecto que resuelva ese problema que usted está advirtiendo, si es que es un problema real, o en lugar de
terminar con la causal, digamos. Bueno, es que esa era la idea original. Si por eso lo que hizo el asesor del diputado Romero no estaba en línea con lo que nosotros habíamos planteado. Ahora, hay un tema con el tono también de la argumentación, porque le preguntan al diputado Romero por esto, y él dice, en un tono bien distinto al suyo, hay señoritas que tuvieron una relación, se olvidaron de la pastilla del día después, y después se dieron cuenta de que estaban embarazadas, y como saben que el Estado les va a financiar esto, dicen, me violaron. ¿Quién la violé? No sé quién me violó. ¿No le parece que es un lenguaje un poco rudo, por decirlo menos? No, con personas que han tenido un drama como una violación. Es un lenguaje duro, pero también es cierto que el instrumento se presta para eso. Por eso es importante. Por eso es importante. Sí, es que yo le quiero hacer presente una cosa. Esto es aborto por violación. Claro. Ya, si el instrumento se presta para que se produzcan abortos por una causal que no es violación, entonces usted tiene que corregirlo. El instrumento está mal diseñado, pero eso no es culpa de las personas que ocupan el instrumento. No, si es también responsabilidad. A ver, no liberemos a la gente de su propia responsabilidad, como con el tema de las licencias médicas y cosas por el estilo. Lo que le digo es que no es culpa de una mujer que ha sido violada. No, pero de acuerdo, pero si nadie está poniendo en duda eso. Es que esa frase lo que hace es ponerla en duda, ¿no? No creo. ¿No? ¿Por qué? Usted parte de la premisa que el 100% de los casos que se plantearon por el aborto en violación, por causa de violación, es, ¿cómo se dice? Es cierto. O sea, parto de la premisa de que, primero, de que una mujer no quiere abortar, y segundo, de que si una mujer invoca una causal es correcta, digamos, pero tengo que partir de la premisa de que también existen casos en que ese no es el caso. Porque el ser humano comete a veces errores y a veces también comete delitos. Y utiliza a veces también la legalidad para hacerlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y es lo que yo estoy planteando. Lo que nosotros queremos hacer es garantizar que todo violador que ha causado un embarazo, por el cual se tuvo que recurrir al aborto, ¿ya? Efectivamente pague la pena. Sea perseguido, claro. Pague la pena. Si eso no es posible, o si eso no es viable, o eso no es querido, ese es otro tema, podemos discutirlo. Ya, es que pero nuestra actitud y nuestra aproximación es esa. Ya, pero estamos contestes de que esa frase lo que hace es sembrar la duda respecto de la utilización de la causal. No, yo creo que es una observación perfectamente válida. ¿Me parece correcto el lenguaje? Ahora el tono quizás no es el ideal, pero es una observación perfectamente válida de lo que es el potencial de utilización falso del instrumento. ¿Sabes lo que pasa? Es que estaba leyendo esto y toda la polémica por este proyecto y me acordé de la ministra de la Mujer. ¿Cuál dijo? ¿Ah? ¿Cuál? La ministra Orellana. Ah, ok. La actual ministra de la Mujer. Que dijo, o sea, ahí mismo en ese lugar dice, da la idea de que hay una especie como de colusión, que la candidatura de Johannes Kaiser es una especie como de colusión para que José Antonio Kast aparezca como moderado. Mire, yo le voy a decir una cosa, no creo. Nosotros en ciertas materias somos más liberales que José Antonio, en otras somos evidentemente más consecuentes y más duros. Pero por lo demás, decirle a la señora ministra de la Mujer que podría preocuparse un poco más de lo que sucede con las mujeres, su entorno cercano en La Moneda, ¿ya? Y menos meterse en lo que es la política contingente de las candidaturas, porque por lo demás no le corresponde como ministra. ¿A qué se refiere con las mujeres del entorno cercano? Bueno, creo que La Moneda es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer hoy en día. Entre violaciones, abusos laborales, suicidios en razón de acoso laboral, etcétera, yo creo que la ministra debería tener las manos completamente ocupadas controlando a su gobierno para que no sigan perdiendo el control. ¿Ha dado pocas respuestas el gobierno en eso? Yo creo que no ha dado respuestas el gobierno en esta materia. Oiga, de hecho, las respuestas que ha dado han sido respuestas insuficientes, incompletas, y yo creo que hasta cierto punto basadas en la mentira. ¿Basadas en la mentira? Sí, ¿En qué sentido? Usted me va a decir, ¿en serio? El día jueves nosotros estábamos tramitando con Monsalve la ley de presupuesto. ¿Me va a decir en serio que el presidente había decidido sacarlo de su cargo? Lo tuvo entre 48 y 72 horas. 48 horas, sí. Hasta que esta cuestión apareció en la segunda. Me molesta cuando nos mienten en la cara. El señor presidente había decidido conservar a Monsalve. Y cuando el escándalo estalló, recién ahí decidió sacarlo. En ese sentido es una mentira, dice usted. Bueno, evidente. Por las explicaciones que se dieron después. Evidente, a mí no me convencen las explicaciones. Volvamos a la campaña presidencial. ¿Por qué habría que votar por usted en vez de votar por José Antonio Kast? Un votante que está decidiendo su voto y que más o menos quiere votar por la derecha o por esta derecha. Yo le diría, por consecuencia política, usted aquí vota Kaiser y va a recibir Kaiser. Va a recibir un programa nacional libertario. No va a poder reclamar el CERNAC después. No hay un cambio entre primera y segunda vuelta. La oferta va a ser siempre la misma.
¿Y en el caso de Kast, sí? Bueno, lo tuvimos en la elección pasada, lo tuvimos para el tema constitucional, son temas por los cuales nosotros nos terminamos separando. Si existen razones por las cuales yo no estoy en el Partido Republicano. ¿En qué cambió José Antonio Kast entre la primera y la segunda vuelta del 2021? Hizo el análisis, y es un análisis que muchas veces hacen también los analistas políticos en este país, que dicen, entonces usted ganó en primera vuelta, ahora tiene que irse hacia el centro. O tiene que adaptarse, tiene que negociar y tiene que cambiar entonces su postura para que de alguna manera esta sea mayoritaria. Yo no comparto necesariamente ese análisis. Yo creo que las negociaciones... Si lo hizo no le resultó, digamos, porque perdió. Evidentemente. ¿Ya? Perdió con Gabriel Boric. En esencia, el tema es que usted no puede... A ver, usted va a la elección, usted está ofreciendo un programa, nos pasa ahora con Jara, ¿de acuerdo? Usted ofrece un programa, ese es el programa por el cual la gente se compromete y consolida respaldo. Si usted en segunda vuelta cambia ese programa, usted lo que está haciendo es asumir un programa que no es propio. Eso deja a los propios muchas veces, a la propia gente, un poco descolocada. Y nos pasó con con Chile Vamos. Y en segunda vuelta, y lo dijo el senador Chaguán, no sé si fue aquí o fue en otro programa, que prácticamente le habían hecho el programa de nuevo a José Antonio. Y por lo demás, hace un par de días, ayer o antes de ayer, lo dijo el señor Celis, que nuevamente le iban a hacer ese chistecito. Celis, el diputado. El diputado. Entonces, bueno, si usted va a elegir a José Antonio, o sea, si usted va a votar por José Antonio para elegir a Chile Vamos, bueno, quizás se quede con el original mejor. Y ese es el riesgo de un Kast. Pero espérese, usted dice que fue una traición de Kast entre la primera y la segunda vuelta. Yo digo que es simplemente parte de lo que es una mala tradición política en Chile de pensar que uno tiene que negociar con otro sector político para lograr mayoría. Yo creo que uno tiene que generar un programa político que sea capaz de convocar mayoría, y en la segunda vuelta uno va con ese programa político y se confronta con el programa político del oponente. Claro. Y es con el cual yo quiero lograr mayoría. O sea, usted no le cambia... entre la primera y la segunda vuelta usted no le cambia una coma a su programa. No creo que los programas políticos... A ver, no creo que negociar con políticos haga la diferencia. Creo que uno tiene que convencer al 50+1 de la ciudadanía. Creo que uno le tiene que tener más respeto al ciudadano, ¿ya? Y a su capacidad de decidir. Y en ese sentido, estas cuestiones de yo tengo que hacer lo que me dice Chile Vamos, o lo que me dice Evópoli, o lo que me dice el de aquí, o el que me dice más allá, para lograr consolidar una mayoría electoral, creo que equivoca el foco. Es interesante el punto, porque Juan Sutil, que acaba de entrar al comando de Evelyn Matei, el martes en la mañana, que me parece que fue en Tele 13 Radio, dijo: apoyo en segunda vuelta, habría que ver las condiciones para que Chile Vamos se sume a una segunda vuelta apoyando a Kast o a Kaiser. Perfecto, yo estoy absolutamente interesado en ver cómo va a hacerlo para apoyar a Jara, si es que no le damos lo que él quiere. A ver, ¿cómo? Sí, pues. Sí, al final la elección en segunda vuelta es binaria. El señor Sutil va a tener dos opciones: o vota por Jara, o vota por Kast o por Kaiser. Ya. Que se decida. No le queda otra. O sea, las condiciones puede guardarlas en algún archivo. Bueno, no hay condiciones. Es que es como es. O sea, no va a ser una negociación con Chile Ahora usted puede conversar después respecto de lo que va a ser la gestión de gobierno, qué proyectos quiere avanzar, porque ahí sí tiene que entrar a conversar a nivel parlamentario. ¿De acuerdo? Pero esa es otra conversación. Y supongo que también a nivel de cuadros políticos como para ejercer el gobierno, ¿no? ¿O usted tiene cuadros suficientes en Nacional Libertarios como para nombrar ministros, subsecretarios, seremi? Tengo 51.500 militantes. Yo creo que el punto no es tener a la gente, que por lo demás yo creo que la inmensa mayoría de las personas, cuando recibe un llamado telefónico del señor presidente de la República que le dice: oiga señor, necesito de sus servicios en este cargo, no le van a decir que no, incluso si son de otras formaciones políticas, con un tema de patriotismo. Ya, no sé, yo entiendo lo mismo, y creo que estoy de acuerdo, digamos. Me parece que la mayoría de la gente diría que, bueno, el problema es de dónde saca la gente. Mire, porque lo que está diciendo usted es que Chile Vamos, que vote por Jara. Lo que es mi caso, no, que sé que no van a votar por Jara. Entonces, claro, por eso las amenazas, cuando usted apuesta, cuando usted juega póker, ¿ya? Usted tiene que tener alguna carta, por lo menos una. No puede apostar si no tiene nada absolutamente nada en la mano, y para más remate tiene un espejo detrás de las cartas. ¿Ya? No le sirve. Entonces lo que yo estoy planteando es lo siguiente: sí, se puede cooperar y se puede trabajar, y si gana la señora Matei, probablemente vamos a cooperar en las iniciativas positivas que tenga que presentar la señora Matei.
Pero a nivel parlamentario. Pero otra cosa. O sea, otra usted cosa no muy sería distinta. ministro de Matei. ¿Cómo? Usted no sería ministro de Matei. Tendría que darle muchas vueltas. Pues yo prefiero la independencia y la autonomía. Pero me acaba de decir que cuando llama el presidente de la República es muy difícil. Por eso le digo, le tendría que dar muchas vueltas. Por eso le digo que es muy difícil. Pues. ¿Y al revés? ¿Matei podría ser ministra suya? ¿Usted le ofrecería? En el caso de que efectivamente hubiese todavía un ministerio, digo, porque nosotros vamos a reducir mucho, ¿Ya? Que requiriese de sus habilidades y que las tiene, ¿ya? Por supuesto. Vamos a buscar a la gente más capacitada para eso. Ya, pero también me ha dicho antes que son gente que poco confiable, que ha traicionado su programa, yo lo que le he dicho es que políticamente, ha hecho políticas de izquierda. Sí, y le he dicho que políticamente, ¿ya? No son la gente que yo creo que debiese conducir, pero pueden ser conducidos. ¿Pueden ser conducidos? Sí. Ya, ahora, dicho eso, ¿no sería un gobierno nacional libertario un gobierno que necesariamente requiere de una coalición, no solo en el Congreso, no solo a nivel parlamentario, sino porque lo que le van a preguntar más adelante, particularmente si pasa a segunda vuelta, es ¿con quién va a gobernar? Bueno. Que es la pregunta que se le hace a todos los candidatos, particularmente los que Lo cual irónicamente se hace en un país que es presidencialista y en cuya constitución se le entrega al presidente de la República un poder realmente indescriptible. Pero mire, usted ha visto lo que Janet Jara está hasta acá que le pregunte por el ministro de Hacienda, por el encargado económico. Pero es que yo sí le puedo decir a quién pongo de ministro de Hacienda. ¿A quién pone de ministro de Hacienda? Hasta el momento a Víctor Espinosa, en Economía o en Hacienda, trataríamos de traer de vuelta a Daza, ¿ya? Para que se haga cargo de ese espacio. Se veía bastante cómodo sentado al lado de Milei el viernes en la cadena nacional. Me imagino, y los argentinos parecen bastante cómodos con la reducción de riqueza, o sea, de pobreza que se ha producido en Argentina. Se ha disparado su crecimiento a 5 o 6%. Nos tenemos que poner pronto las pilas o si no nos van a pasar por encima. Así es que... Pero trataría de traer a Daza de vuelta. ¿Por qué no? ¿Y le ha preguntado? Digamos, no le he preguntado directamente, no he conversado con él. Porque la semana pasada nos pasó que alguien dijo acá que un ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda salió por Twitter diciendo... O sea, bueno, es posible que diga que no, pero yo creo que, como usted me dijo a mí, ¿no es cierto? Si a usted lo llaman por teléfono para ser ministro, ¿usted le diría que no al presidente de la República? No es fácil. Y en un tema capital, ¿quién sería su ministro de Seguridad? No, ahí tenemos Luis Felipe Cuéllar. A Luis Felipe Cuéllar lo tenemos como potencial ministro de Seguridad y de Defensa. Queremos un biministerio. ¿Biministerio? Así es. Para que las capacidades sean complementarias en materia de lo que es el músculo represivo del Estado. ¿Con qué credenciales aprovecha y se lo presenta al país, digamos? Bueno, Luis Felipe Cuéllar fue general en retiro del Ejército, estuvo a cargo de la macrozona norte, estuvo a cargo de la macrozona sur, estuvo a cargo del tema pandemia en Arica, en el norte. Es profesor de la Academia de Guerra, tiene una cantidad de pergaminos en esta materia no menores y quizás ustedes lo recuerden más bien por sus declaraciones en algún momento cuando desafió a los narcoterroristas ahí, esos que se hacen decir mapuche, los desafió a atacar a su tropa en vez de andar matando gente inocente. De acuerdo, sí. Así es un hombre de carácter. Es el estilo. Ese es el estilo. Eso, a propósito de eso, ¿cuándo se justifica la violencia? No, ¿cuándo se justifica el uso de la fuerza? Ya. La violencia no se justifica, la violencia es lo que aplican normalmente los delincuentes y violentistas. Se justifica el uso de la fuerza cuando se está violando la ley y hay que reimponer el imperio de la ley. Y la ley, damas y caballeros, es la manifestación de la voluntad del soberano, de la democracia. Si usted, ahí donde se viola la ley, lo que se está haciendo es violar la voluntad del pueblo de Chile. Ya, la pregunta es, ¿quién determina cuando se viola la ley? Porque se lo pregunto por la polvareda que se armó cuando usted le dijo a Tomás Moschati que apoyaría un golpe de Estado si se dieran más o menos las mismas condiciones y con todas sus consecuencias. Exactamente las mismas condiciones, pero bueno. Bueno, exactamente las mismas condiciones. Lo determina el Poder Judicial, lo determina la Contraloría, lo determina hasta cierto punto el Congreso. Esas son las instituciones que nos hemos dado, ¿no? Y en el caso del golpe de Estado, o cuando tú tienes flagrancia, tú tienes también flagrancia. Si hay un ladrón dentro de tu casa y está armado en flagrancia, yo tengo derecho a sacar mi arma debidamente inscrita y meterle todos los tiros que tenga en el cargador. Lo que pasa es que eso nos lleva a una pregunta sobre la legitimidad del uso de la fuerza o de la violencia. Es un tema de debate, digamos. Sí, si usted cree en el marxismo, usted cree entonces que es legítimo
cualquier uso de la violencia para alcanzar entonces la dictadura del proletariado y posteriormente el paraíso comunista. O sea, frente a un gobierno manifiestamente injusto o frente a la ausencia de Estado de Derecho, da la impresión de que algunas personas podrían organizarse para responder violentamente. Bueno, o con uso a de la eso fuerza, respondió ya Tomás de Aquino. Sí. Y evidentemente que ante un gobierno que abandona el respeto a la ley, eso es posible. Existe lo que se llama el derecho a rebelión. El artículo 20 de la Constitución alemana dice claramente que todo ciudadano tiene derecho a oponerse por todos los medios a su disposición, a quienes traten de modificar los primeros 20 derechos de la Constitución alemana por otro medio que no sea aquel que establece la propia Constitución. Se lo pregunto porque hay un debate que usted mismo lo planteó esta semana, respecto del estallido social. Sí. Y respecto de la actuación de la Fiscalía. Usted dijo algo así como que la Fiscalía fue parte de una operación subversiva. Bueno, en la medida en que no actuó de manera proactiva, evidentemente que sirvió a los violentistas. Ya, no se hizo parte activamente. Bueno, lo que sabemos es que la inmensa mayoría de los recursos, el propio fiscal Armendáriz en una reunión con los fiscales, destinó la inmensa mayoría de los recursos a la persecución de violaciones de derechos humanos por parte de las policías. Eso es lo que sabemos. ¿Y no tendría que haber sido así? Yo creo que, estando absolutamente claro que había coordinación, que había gestión, que había logística, que había diseño detrás de lo que era, por lo menos, el corazón violentista del 1810, él debió haber buscado a los responsables. Y yo no he visto a ningún responsable pagar por sus cuentas. Está bastante claro desde la intuición, digamos. Porque... No desde la intuición. Es un problema de observación. Usted no tiene decenas de ataques a estaciones de metro al mismo tiempo, ¿ya? Con acelerantes que no existen en Chile, ¿ya? Si no es porque existe una planificación. Yo le entiendo en contrarrazón, digamos. Parece sensato pensar que hay una coordinación. El problema es que aparentemente no hubo pruebas, digamos. No, aparentemente no hubo investigación. ¿No se investigó necesariamente? No, yo creo que no investigó. ¿Y cómo se sabe que hay un acelerante que no existe en Chile? Yo le voy a decir una cosa. Quemar una estación de metro, trate de hacerlo con benzina. No es difícil. Ya. Trate de hacerlo con benzina. Ya, o sea, había un diseño, había toda una preparación. Mire, dése cuenta de lo siguiente. Para quemar una estación de metro, usted tiene que identificar qué es lo que se puede quemar. Uno. Y estamos hablando de una. Aquí se quemaron decenas. Tienen que identificar qué es lo que se puede quemar, dónde aplicar el acelerante, porque tampoco es que hayan dejado los que diseñaron las estaciones de metro para que fueran cajitas de fósforo para los visitantes, ¿no es cierto? Usted tiene que entonces encontrar los medios adecuados para utilizarlos, tiene que coordinar el ataque. Todo eso sucedió por obra y magia por obra del Espíritu Santo, pasó todo al mismo tiempo y pasó todo de manera eficiente. No, sí puede ser. Si la pregunta es por si hay pruebas, pero no las hay, usted dice que no se investigó. Ahora, dicho eso, usted dice, el fiscal regional Armendáriz destinó la mayor cantidad de recursos a investigar violaciones de los derechos humanos. ¿Está bien investigar la violación de los derechos humanos, supongo? Ya ha insistido con la fiscal Chong, que ha sido incluso condenada en Costas por su ataque permanente a uniformados, el caso Zamora, ¿ya? Donde ella ocultó prueba, no se la presentó al tribunal. Ha sido, mire... No, pero en principio, independientemente de la actuación de Chong, en principio está bien perseguir la violación de derechos humanos. Yo perseguí, pero evidentemente, si es que existen. No, claro, pero está bien. Pero no es lo mismo, es que no toda acción de la policía es una violación de derechos humanos. Pues la Fiscalía parece que tomó la decisión de que eso fuese así y llegamos a tener más de 4.000 causas abiertas contra carabineros. ¿Los casos en que manifestantes perdieron la visión? No, ¿cuántos eran? ¿24? Hay distintas cifras. Pero hay casi 400 documentados. Que le llegó aquí, tiene un ojo morado, no es lo mismo que perder un ojo. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Una lesión ocular no es lo mismo que perder un ojo. Por otro lado. Las lesiones oculares, ¿no? Y hacer presente lo siguiente. Nuestra fuerza pública actuó con los medios que le había entregado el Estado. Medios que habían sido comprados por lo demás por la señora Bachelet. En su gobierno. Pero eso no importó a nadie. Más de 4.000. Mire, hoy día tenemos mucho menos carabineros que los que teníamos al principio de este mandato. ¿Tenemos menos carabineros? Menos. ¿Ya? Menos. Hemos perdido carabineros. Casi 4.000 menos que los que teníamos al principio de este mandato. Entre otras cosas por la desmoralización de la gente. Y le voy a decir una cosa. Afuera, usted ya no puede andar sin temor a que lo secuestren, a agarrarse una bala loca,
no puede andar sin temor a que le quemen la casa o que lo asalten en su propia casa. ¿Y eso fue el resultado de qué? Entre otras cosas también de un presidente de la República que apenas llegado acusaba entonces que en las comisarías de Carabineros violaban las mujeres, que las violaban. Eso lo dijo el presidente de la República cuando recién llegó. Hablan de refundación, hasta el día de hoy hablan de violación sistemática de derechos humanos, cuando los que estaban destruyendo nuestro país, los que estaban cometiendo delitos, delincuentes, no otra cosa, no manifestantes, delincuentes, trataban de quemar vivos e incluso en algunas ocasiones tuvieron éxito, ¿ya?, a nuestra fuerza pública. A quienes están llamados, ojo, a imponer el imperio de la ley. Y la ley, se los repito, la ley es la manifestación, en una democracia, la ley es la manifestación de la voluntad del soberano. Es decir, lo que estaban haciendo estos extremistas de izquierda y sus socios en el Congreso y sus socios en los medios, etcétera, era hacerle un golpe a la institucionalidad. Estaban violando nuestras normas, las normas que nos hemos dado como país, y eso es inaceptable. Dicho eso, lo último, si usted fuera presidente y un fiscal se comporta de la manera en que usted críticamente evalúa la actuación del fiscal Armendari, ¿perseguiría su destitución? A ver, a través de la Corte Suprema se puede hacer. De hecho, lo he hecho como parlamentario. Yo soy uno de los parlamentarios que interpuso la acción contra Armendari, contra la Corte Suprema. Perdimos. ¿Perdieron? Perdimos. Pero le voy a decir una cosa, no lo hice porque haya estado convencido que el señor Armendari no debe responder por sus actuaciones. Estoy absolutamente convencido de que él debía responder por sus actuaciones. La Corte Suprema tomó la decisión de que él había actuado dentro de sus facultades. Perfecto. Pero una cosa es actuar dentro de las facultades. Otra cosa es actuar correctamente dentro de sus facultades. Johannes, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Con Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario y candidato presidencial en esta edición de Mesa Central. Edición que hacemos por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Tele 13 en vivo y todas nuestras... Neustenholzer, hace tiempo que no está, Cristóbal. Sí. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, programa. Iván. Pero ya ahora empieza la candidatura y todo, nos vamos a ver más seguido. Estamos a pocos días, una semana que se inscriban. Exactamente. Así que medio frenético este pedido por los partidos. Así es. Pero tenemos un análisis respecto a cómo se gasta la plata y a lo que cuesta una campaña presidencial. Exactamente. Vamos a mostrarles un poco la historia de los gastos electorales, siempre teniendo en cuenta que esto es bajo el mundo del voto voluntario. Claro. ¿No es cierto? Y esta es la primera elección presidencial donde hay voto obligatorio, y eso uno puede pensar que quizá la composición y dónde destino la plata puede ser un poco distinta. Claro, es voto obligatorio e inscripción automática. A ver, esto es un gráfico que esto es en miles de millones, ¿no? Exactamente, en millones de pesos. En millones de pesos, o sea, son 18.687 millones de pesos. Lo que se gastó en total en la campaña del 2009. Del 2009. ¿Ya? Y ese monto ha ido bajando, se pega una caída importante entre el 2013 y el 2017. El 2017 y después porque vino una reforma electoral que le dijo a los candidatos, miren, antes el monto máximo que yo podía gastar era en pesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después el legislador, la voluntad popular, como decía Johannes Kaiser aquí, ¿no es cierto?, dijo, mire, nosotros vamos a fijar un límite de acuerdo a la cantidad de votos que tú obtengas. Ese es el límite para... Ese es el límite. Entonces, si yo saco 100 votos, tengo un límite de 100 por lo que me reembolsa el Estado, y si yo tengo 50 votos, el límite es 50 por lo que me reembolsa el Estado. Y eso baja tan drásticamente. Y por eso baja tan drásticamente. La del 21 fue 7.600 millones de pesos, que es un montón más bajo que la del 2009. Ahora, ojo, el 2009 también hubo hartos candidatos, entonces es como una ponderación de factores. Y la gran pregunta ahora es que yo creo que vamos a tener menos candidatos que al menos el 2017-2013. ¿Cuánta plata se va a gastar? Claro, eso también vamos a ver el lunes próximo. Exactamente. No mañana, sino que el subsiguiente. Claro. Ahora, ya sabemos varios de ellos, ¿no es cierto? Marco Enrique consiguió la firma, y yo creo que la duda está si Mike Nichols alcanza a juntar la firma. Yo escuché que le faltaban entre 2.000 y 3.000 votos. Así dice, sí. Firma, entonces ahí está como... Eventualmente Eduardo Artés, pero le falta también. Claro. Ahí podría ser, ya. Ahí podría ser, pero... Hasta 8, ese sería... Claro, 2 más, 2 menos... Ya, pero ese es el gasto total de la primera vuelta presidencial. Veamos la siguiente lámina y revisamos entonces cómo se gastaron en la primera vuelta presidencial. Y ahí es bien interesante. Esto es el gasto por voto. Estos son pesos actualizados. Claro, entonces tenemos primero el gasto total. El candidato Sebastián Piñera, que no es cierto, que ganó la elección, gastó 9.500 millones de pesos,
pero sacó más votos también. Claro. Entonces, cuando yo ajusto el gasto por voto, gastó 3.107 pesos por voto. En cambio... igual es enorme el gasto, es casi el doble de Frey, ¿eh? Exactamente. Frey gastó 5.989 votos, pero... que es casi la mitad de Piñera, pero cuando yo ajusto por voto, gastó 2.900. ¿Por qué? Porque sacó bastantes votos menos que el presidente Piñera. Fíjense, se nota en los porcentajes, ¿no es cierto? Piñera sacó el 44% de los votos y Eduardo Frey sacó el 29,6%. Exacto. Y después le sigue Marco Enríquez, ¿no es cierto?, que gastó menos de la mitad de Frey, 2.800 millones de pesos, y su gasto fue muy rendido, sacó el 20,16%. Fue la gran sorpresa en esa elección. 2.000 pesos por voto. 2.000 pesos por voto parece razonable. Es un 50%, son 1.000 pesos menos que Piñera y son 900 pesos menos que Frey. Y Arrate, que tiene un gasto, es bien rendidor a la plata, pero saca el 6% de los votos. Exactamente. Digamos. Veamos la siguiente lámina, que grafica esto mismo, pero en del 2013, que son un montón de candidatos. Claro, ahí la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, gastó casi 9.000 millones de pesos, muy parecido a lo de Piñera en la elección anterior, ¿no es cierto?, pero su rendimiento fue parecido a Eduardo Frey, 2.921 pesos. Por voto. Por voto. La candidata Matei, ¿no es cierto?, ella fue la primera vez que iba como candidato presidencial. Acuérdense que la derecha cambió varias veces los candidatos. Esto es la cantidad de plata dividido por la cantidad de votos. Exactamente. Eso, ¿no? Gastó 5.800 millones de pesos, parecido a lo de Frey en la elección anterior, y su rendimiento fue 3.522 votos, es decir, más caro que la elección anterior. Después tenemos Marco Enrique Minami, que sacó la mitad de los votos, el 10,9%. Pero también le salió más barato. Y le salió más barato, 1.721 votos. Ahí el que más gastó fue Jocelyn Hall, que gastó 12.542 pesos por voto. Pero ahí el problema es que tuvo muy poquitos votos. Muy pocos votos. Tuvo 12.000 votos. Claro, ¿no? tuvo muy pocos votos, gastó 158 millones de pesos, pero obtuvo solo el 0,2% de los votos. Sigamos la comparación en la siguiente, que es la del 2017, que es la de la segunda que gana Sebastián Piñera. Y ahí gastó 4.577 millones de pesos. Ah, pero es que ahí baja el límite, claro. Se calcula de manera distinta. El límite, claro. Y eso es la mitad, más de la mitad de la diferencia con respecto a su primera campaña del 2009, y su rendimiento gasto bajó un poco, 2.756 pesos por voto. Alejandro Guillé gastó 1.644 millones de pesos, es nuevamente poquito, menor que lo que gastó incluso Eduardo Frey antes y la presidenta Bachelet, 1.598 pesos por voto. Y nuevamente aquí el que más gastó, muy parecido a lo de Jocelyn Hall, fue Alejandro Navarro con 10.402 pesos por voto. Claro. Ahora, es bien rendidora la campaña del Frente Amplio de esa campaña, la de Beatriz Sánchez, que llegó al 20% de los votos, 748 millones. O sea, realmente es muy poco. El problema es el siguiente. Cervel, a partir de esa elección, ¿no es cierto?, reembolsa por voto de acuerdo a las facturas. Si yo gasto 100, el Cervel me dice, toma la factura, revisa que cumpla y me devuelve 100. Y te devuelve 100. Pero yo tengo que estimar cuántos votos voy a sacar. Entonces, si yo estimo que saco 100 y en realidad saco 500 y planifico toda la campaña con 100, me voy a quedar 400 cortos y termino gastando muy poca plata, siendo que podría haber gastado bastante más. Y lo que uno escucha, y hablando con la gente de la campaña de Beatriz Sánchez, es que ellos estimaron que iban a sacar menos plata. Por lo tanto, que iban a recuperar menos de esa plata. Y por lo tanto hicieron una campaña mucho más austera y por eso el rendimiento es tan... Pero es bien notable. Es bien notable. Entonces ahí uno también se pregunta cuánto aporta la plata a la campaña versus un candidato que tiene un mensaje bastante novedoso en esa elección. Porque eso parece ser una conclusión. Mira, veámoslo en el 2021 y también esa es una cosa parecida. Ahí está José Antonio Kast, que ganó la primera vuelta. 1.323 millones de pesos. Poca plata para una campaña, si yo lo miro históricamente. 843 pesos por voto. Un rendimiento bastante alto, parecido al de Beatriz Sánchez en la elección anterior. Probablemente porque el rendimiento es mucho mayor de lo que a lo mejor pensaba República. Exactamente, ¿no es cierto? Y después el presidente Boric, ¿no es cierto?, gastó 1.420 millones de pesos, 977, un poquito más alto que Beatriz Sánchez, un rendimiento en términos históricos bastante bueno, pero un poco mayor al de José Antonio Kast.
todo primera vuelta. Sí, pues, lo de Franco Parisi es sorprendente, son 14 millones de pesos, pero Franco Parisi no estuvo en Chile. Claro. O sea, no bueno, hubo despliegue territorial. gastó poca plata y yo creo que todos nos sorprendimos con la cantidad de votos que sacó, Claro, no habiendo estado en territorio nacional Claro, es gran parte de la campaña. el rendimiento más extraordinario. 19 pesos por voto no es nada. Sebastián Sichel, yo creo que le pasó al revés, ¿no es cierto? Que él pensó que iba a terminar con más votos, terminó con el 12,8 y gastó 2.837 pesos por voto. Ya, nos quedan dos láminas más. A ver, la siguiente. Ya, y entonces ahora lo que hacemos es yo puedo gastar la plata en la campaña en distintas cosas. Cervel me dice, mira, tú puedes gastar en propaganda, claro, en gente en el territorio, los voluntarios, claro, o puedes gastar, estoy haciendo bien generalista, traslado, arriendo de sedes, claro, arriendo de autos, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros aquí hacemos es qué porcentaje de la plata que tú gastaste, la gastaste en propaganda. Esto es pancartas, propaganda en la radio, propaganda en la tele, en los medios escritos, claro, ¿no es cierto? Redes sociales, etcétera. Entonces ahí vemos que Artés en las dos elecciones gastó entre el 60 y 70%, Marco Enrique en la primera elección, en la elección del 2017 gastó el 60%, pero en la elección del 2021 gastó solo el 40%, es decir, bajó su proporción en propaganda. Y en Franco Parisi en la elección del 2021 gastó casi toda la plata, gastó poquita. Casi todo en propaganda, y uno ve a José Antonio Kast como su campaña iba evolucionando, el 2017 casi el 50% y el 2021 el 35%. Entonces ha ido gastando menos plata en propaganda y probablemente más plata en territorio, en oficina, en arriendo de vehículos para el traslado. Y la última lámina, estamos con Cristóbal Uneus de Anholster. ¿Cuánto gastaron en sus candidaturas pasadas, tomando en cuenta la primera vuelta presidencial? Y aquí están los que se han repetido, digamos. Claro, entonces Marco Enrico Minami partió gastando en 2.833 pesos el 2009, cuando sacó el 20%. Claro. Y en la última elección, el 2021, gastó 497. 500 pesos por voto. 500 millones. José Antonio gastó más en la del 21 que en la del 2017, y en Franco Parisi gastó 865 el 2013, comparado con 17 el 2021, ¿no es cierto?, que fue donde casi no estuvo el territorio nacional. Entonces la gran pregunta que uno se hace es, el 2025 con voto obligatorio, José Antonio Kast ¿se va a mantener? ¿Va a subir? ¿Qué va a pasar con Marco Enrico Minami? Claro, porque como la devolución es por la cantidad de votos, todos van a calcular que van a tener un poco más de votos, independientemente de que les vaya muy bien en términos relativos o muy mal en términos relativos. Claro. Igual va a votar más gente, ¿no? Exactamente. Entonces va a haber más devolución. Pero la pregunta es, ¿va a sacar el 35, el 25, el 28? Ahí tengo que yo ir ponderando como candidato cuántos votos voy a sacar más o menos para el reembolso. Ahora, lo más notable de todo esto es que parece no incidir, o sea, no hay una correlación entre gastar más plata y tener un éxito electoral, digamos. Es una buena pregunta. Lo que la evidencia muestra, aquí es difícil mirar el efecto, es más que la cantidad de plata, es dónde yo gasto la plata. Entonces, pero ahí tampoco la evidencia es concluyente de que en el fondo más plata implica más votos. Más éxito. Claro. Ya. Bueno, cuando tengamos a los candidatos, vamos a empezar a hacer otro tipo de cruces. Exactamente. Así que va a estar entretenido. Va a estar bueno. Va a estar buena esta campaña. Cristóbal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con Cristóbal Uneus de Anholster en esta edición de Mesa Central, también con Antonio Coloma. Hizo noticias esta semana con su ingreso, como que lo elevaron en el comando de Evelyn Matei. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza. ¿Lo ascendieron? No. Muy buenos días o tarde, ya no estamos justo en casi. Un minuto para las 12 ya. Estamos. Perfecto. Buenas tardes. Todo calculado. Perfecto. Oiga. Primero un saludo grande a los mineros de Chile, el Día del Minero, después de una semana, de un mes terrible. Así que quiero partir por lo menos haciendo un homenaje a un conjunto de trabajadores y trabajadoras que han dado mucho y que es su día. Han pasado mal. Ya, buen recuerdo. Oiga. Lo ascendieron al comando de Matei, ¿no? Porque está en el comité político y ahora es el coordinador político, ¿no? ¿Qué hace usted exactamente en el comando de Matei? Se lo pregunto con todo respeto. Con todo respeto. Trato de hacer... A ver, yo creo que hoy día nuestro país está en un país desesperanzado. Creo que hoy día estamos destruidos por la inseguridad, atrapados por la inmigración, con temas de salud complejo económicamente, con un empleo que sube 141 empleos al año, más que no le guste al gobierno. Y creo que de alguna manera hay una responsabilidad enorme de quienes están gobernando para hacer urgente un cambio. Y yo creo que ese cambio hay que hacerlo urgente. Creo que nuestra gran rival es la continuidad del gobierno de ahora y espero contribuir en el comando a generar respuestas a los problemas de hoy día. Y aquí esa es la idea. Eso es, respuesta, yo ponerle estoy convencido contenido, que
convencido que la candidatura de Evelyn Matei no solamente tiene ideas, hay varias otras candidaturas que también tienen ideas, esto no es idea, sino que es la que tiene más capacidad para resolver los problemas, para dar respuestas a los problemas de inmigración, a los temas de seguridad, al tema económico, que es absolutamente fundamental. Ella no solamente ha mostrado gran experiencia y eficiencia, sino que puede ser la que lidere esa capacidad de responder, de dar respuesta a Chile. Y eso me convocaron y bueno, feliz, yo no soy de los que siempre trato de mirar para adelante, tratar de empujar, hacer equipo y feliz trabajando. Ahora, obvio que no le va a gustar hablar de errores, le hizo entrevista con Eugenia Fernández hoy día en La Tercera, y por supuesto a nadie le gusta hablar de los errores, pero saquemos la palabra errores. ¿Qué le ha faltado a la campaña de Evelyn Matei? A ver, primero, esta es una campaña que está partiendo, pues, la verdad es que en este cortoplacismo frenético, o sea, las campañas parten los últimos 100 días. Yo mostraba en esa encuesta, en esa entrevista, yo miré, fue casual, miré una encuesta de hace justo 4 años atrás, porque es interesante ver qué pasa en este periodo, hace 4 años atrás, cuando tú entrevistabas, ¿cuál era el panorama? El panorama iba ganando Sichel, Boric. Después iba Boric, después iba Proboste. Uno se lo olvida, después iba Kast, bastante más atrás. Kast andaba con 7, 8 puntos. ¿Qué significa eso? Que esto es de una volatilidad increíble. Estamos viviendo un momento de cortoplacismo, frenético, no es que a mí me guste, entonces las cosas cambian. Yo te firmo una cosa. La encuesta de hoy no va a tener nada que ver con el resultado de 100 días más. Entonces, no soy aquellos que viene como a enmendar, vengo a fortalecer, a colaborar, a ayudar, a hacer que ese mensaje, tú tienes razón, ese mensaje de quién es quien puede resolver los problemas se encarna mucho más en Evelyn Matei que en cualquier otra candidatura. El cortoplacismo no es de nosotros, porque el cortoplacismo también está en el comando. O sea, mira, ha tenido como 10 voceros, después 2 voceros, después no sé cuántos economistas. O sea, digo, también ha habido giros y contragiros. El cortoplacismo es un ecosistema de Internet que tiene que ver con la emocionalidad y la inmediatez. O sea, es parte de la sociedad. Usted, veo en su programa de la radio, tiene un aviso del cortoplacismo, que yo encuentro que es muy bien hecho, que es parte de lo que hay que combatir, pero es la realidad. Entonces, a mí lo que me gusta, frente a ese cortoplacismo, poner ideas, ¿sabes? En tema económico vamos a crear 1 millón de empleos y no 141. ¿Y dónde está la diferencia? Que fuimos capaces de hacer. Evelyn Matei fue ministra del Trabajo cuando se crearon 1 millón de empleos. Fíjate la diferencia, Iván. Este gobierno está creando, este año creó cada 3 días un empleo. Mientras estaba Evelyn Matei ministra, cada día creó 800 empleos. Entonces yo digo, para resolver los empleos, ¿vamos a quedarnos con un voluntarismo o vamos a quedar con alguien que es capaz de llegar a resultados? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer hacia adelante. Ahora, hay algunos que dicen que, a propósito del cortoplacismo, tal vez en el comando de Evelyn Matei se miró demasiado a largo plazo. Tal vez se estaba preparando Evelyn Matei, porque estaba ganando las encuestas, se estaba preparando para gobernar y no hubo una estrategia de campaña. No hubo una estrategia que pensara cuál es el escenario si caemos en las encuestas y José Antonio Kast nos pasa. Es probable que algo de eso haya habido, pero yo creo que lo más importante fueron 2 elementos. Primero, no es lo mismo pasar de ser alcalde a pasar a ser candidata presidencial. Hemos visto, es un escenario. Segundo, creo que yo fue objeto de un ataque bien inmisericordia en materia de bots, en materia de fake news, que obviamente la afectaron. Pero bueno, dicho eso, nosotros tenemos que enfrentar la cosa de otra forma. Tenemos que ver dónde está, qué es lo que quiere el chileno hoy día o la chilena hoy día. Respuestas, quiere soluciones. Está bien denunciar los problemas, que hay inseguridad, que hay inmigración ilegal, que hay falta de empleo, que hay temas hospitalarios dramáticos. Eso es parte del escenario lógico. ¿Dónde está el punto del eje ahora, aquí para adelante? ¿Quién va a responder mejor? ¿Quién va a unar voluntades? ¿Quién va a juntar las ideas con la capacidad de solucionar? Mira, yo en la experiencia que yo he tenido es que no basta con decir voy a hacer las cosas. Hay que saber hacer las cosas. Y ahí creo que Evelyn Matei tiene una tremenda ventaja, porque las ha hecho. La gente no vota por el pasado, la gente vota por el futuro. Pero la diferencia es que ella sí puede decir que cuando estuvo con problemas complejos en materia de empleo, por ejemplo, fue capaz de salir adelante. Ese es el espíritu con que queremos enfrentar esta última parte de la campaña, que es lejos la más importante. Ahora, a partir de la incorporación suya y de Juan Sutil a la campaña al comando de Evelyn Matei, hubo parlamentarios de derecha que anticiparon lo que iba a pasar, que era más o menos razonable, lógico pensarlo, que es que en el oficialismo iban a decir, aquí llegaron los empresarios a hacerse cargo, se tomaron el comando, llegaron los poderes fácticos. Imagínense representado en usted y en Juan Sutil. A ver, primero, yo creo que partamos por Juan Sutil, digamos. Que, mire, yo lo conocí a Juan Sutil, ¿saben dónde lo conocí? Lo conocí cuando teníamos la crisis de la pandemia. Yo no lo conocí antes. Y de repente me ¿Cuando era presidente de la CPC? Cuando era presidente de la CPC y dice, ¿sabe qué más? No puede ni un chileno quedarse sin respirador. Entonces todo decía, oiga, pero eso es difícil. Bueno,
asumo la tarea, congregó a mucha gente de distintas, trabajadores, empresarios, ingenieros, gente de otras partes, y fue capaz de colaborar para que en Chile a nadie le faltara un respirador. Después lo conocí en otra visión distinta, en función del rechazo. Claro. Porque fue uno, dijo, ¿sabe qué más? Colaboremos para que este esperpento constitucional que se está planteando, tengamos capacidad de aunar fuerzas, de juntar mucha gente para rechazarlo. Ese fue el segundo evento y esta es la tercera vez que lo veo. Entonces, tratemos de ver que la capacidad de emprender, la capacidad de organizar es muy importante. Yo espero colaborar con lo que de alguna manera me toca, que es tratar de coordinar políticamente lo que plantea usted. Ese mensaje que sea mucho más nítido, más claro, porque si tenemos la idea, tenemos las medidas, bueno, que esas tienen que hacerse carne en la gente. No son los poderes fácticos los que se tomaron la campaña. No, pues esta es la inmensa cantidad de chilenos que quieren soluciones. Aquí, ¿dónde está el rival? Para sértelo bien franco. El rival está en el gobierno. Ahí es donde tenemos que nosotros apuntar la continuidad del gobierno que representa Jara, que sería más de Boric, pero con dos componentes. Un componente muy complejo que es del Partido Comunista, o de la visión más extrema, y otro componente que a los pocos días de campaña sabemos que tenemos una inseguridad respecto a los planteamientos increíbles. Yo no he visto nunca a alguien que una semana después de haber, o un tiempo después de haber puesto en su programa respecto a la nacionalización del cobre, primero lo niegue, después lo explique y ahora lo olvide. Entonces, es mucho más complejo, y es una elección muy copernicana, porque es de ganar esa opción, creo que el problema para Chile es muy severo. Y por otro lado tenemos otra opción. Bueno, la opción que nosotros queremos representar es un mundo con ideas, en eso no nos separamos tanto de José Antonio Kast, pero con capacidad de resolver, que yo creo que ahí hay una diferencia. Le voy a preguntar al tiro por las diferencias con republicanos, pero una cosa antes sobre los poderes fácticos. ¿Cómo le cayó la frase a Nicolás Ibáñez eso de que si no hay lista única les cortamos la plata y todo eso? Mal, porque no la comparto, no sé a dónde salió, no tengo idea de cuál fue el objetivo. No, fue un error, porque hay gente que comete errores en las declaraciones. Para mí fue eso. ¿Cuánto le preocupa lo de las dos listas? Ya va a haber dos listas, ya se inscribieron en el pacto los otros, así que ya... ¿Para ser franco? Mucho. O sea, yo soy de aquellos que creo que es tan importante esta elección, porque yo la asumo lo más parecido... creo que eran las elecciones más complicadas del siglo, lo voy a con esas palabras. Lo asumo mucho más parecido a la prueba de rechazo, el primer proceso constituyente, que fue algo que todo nos motivó y todo nos generó una tensión muy grande. Y eso es, de alguna manera, ¿cómo lo ganamos? Aunando voluntades, ¿cómo ganó el rechazo? Entonces, yo era de los que tenía esperanza de que hubiera una lista única. A mí me duele la cerrada de puerta que hizo anteayer, digamos, republicano, porque yo siempre creí que había una opción de pensar más en el Chile grande. Pero mira, respeto su idea. ¿Faltó algún gesto de Evelyn Matei, por ejemplo? No, yo creo que Evelyn Matei hizo todos los esfuerzos posibles. Chile Vamos en eso, uno podrá criticar, pero hicimos todos los esfuerzos para que eso fuera posible. Yo valoro en eso, porque Republicano fue bien franco. Dijo que a ellos no les interesaba la lista única porque tenían otra visión de cómo se conformaban las mayorías. Yo soy de aquellos que creo que es tan importante lo que viene, que si hubiéramos tenido una lista única, el resultado parlamentario hubiera sido mucho mejor. Soy simple. Si sacamos 8 millones de votos, dividido por un ejemplo cualquiera, dividido por 1 son 8 millones y en cada distrito es mucho. Si dividido por 2, ya paramos a la mitad, si fuera más o menos matemático, y ya obviamente vamos a tener menos parlamentarios. Así que a la pregunta directa, respuesta directa, creo que fue realmente una mala noticia y me dolió, pues yo pensé que había más capacidad de haber generado un acuerdo en esa materia. ¿Por qué le cuesta tanto a Evelyn Matei decir que va a apoyar a quien pase de la derecha a segunda vuelta? Yo creo que son reacciones respecto a las tensiones de campaña. Yo por lo menos tengo claro que aquí yo quiero ser coherente, nuestro rival a fondo es el proyecto de continuismo de este gobierno. Creo que hay que ganarle a este gobierno de todas maneras, eso me parece fundamental. No podría creer que vamos a seguir creando 141 empleos, no podría creer que vamos a seguir enfrentando el tema de la inseguridad con las vacilaciones o los temas de inmigraciones con las complejidades. Hay que ganarle al gobierno y en eso espero que, como creo que lamentablemente va a pasar a la segunda vuelta, espero que Evelyn Matei sea la contrincante y creo que eso va a tener resultados. Si no es así, obviamente vamos a apoyar a la candidatura que sea contraria al gobierno. Pero en algún momento se va a tener que desenojar. ¿No sería bueno que lo hiciera ya? No, digo, para efectos del ecosistema de la derecha. Pero no creo que sea un tema de enojo o de desenojo, es un tema de cómo perfilar para hacer la mejor opción, porque esto es una campaña abierta. Juan Sutil esta semana, el martes, en Tele 13 Radio, dijo que había
unas ciertas condiciones, había que ver las condiciones en las que Chile Vamos se integraba si es que no pasaba Eli Matei a segunda vuelta. O sea, si pasaban caso Kaiser. Sí, y Johannes Kaiser dijo acá que vayan a votar por Jara, entonces. Lo acaba de decir. Más condición, yo entiendo que son las formas de gestionar un gobierno, pero obviamente yo no me voy a equivocar un minuto. O digamos, si gana Jara, espero que haya una gran mayoría que vote por Matei. Ahora, si no es Matei, vote por quien pueda confrontar a Jara. Ya, no sé, esa es no la se pierde. clave. No, y obviamente, pero como una toda campaña, uno tratará de buscar, recibir mensajes, tal como se lo planteo al revés. Obviamente, si Matei pasa a segunda vuelta, que yo creo que eso es muy posible, obviamente uno tiene que tratar de incorporar, escuchar las buenas ideas que se puedan plantear por otras candidaturas. Yo creo que eso es parte de la democracia. Es que Kaiser le hace bien a la Kaiser dice democracia lo eso. contrario, dice, yo tengo un programa de primera vuelta, si yo paso a segunda vuelta voy a ir con el mismo programa, porque yo no voy a engañar a la gente. No, si no es cosa de engañar a la gente, lo importante es cómo resolvemos los problemas. A mí me pasó como presidente del Senado con la ley Naín Retamal, lo dije una vez. O sea, teníamos un problema dramático, cómo defendíamos los carabineros que cuando eran atacados usaran un arma, por usar el arma eran formalizados. Y se armó la polémica por el gatillo fácil. Quedarlo afuera y dejarlo sin sueldo, eventualmente. Bueno, ahí un lado decía, mire, es que el gatillo fácil no podemos dejar la legítima defensa privilegiada. La gente más de izquierda. Al otro lado decía no, que además se atacan las cosas, tiene que haber la misma capacidad de respuesta. ¿Cómo no voy a ser capaz de decir, ¿sabe qué más? ¿Cuál es el problema de fondo? Busquemos la capacidad de construir mayorías, de buscar respuestas. Logramos, muy por poco, Iván. Tú miras la ley, fue muy estrecha y es una ley que hoy día los carabineros pueden defenderse de mucho mejor manera. Ese es el Chile que yo quiero. Uno que sea capaz, con ideas, pero capacidad de juntar voluntades para resolver los problemas. Usted no se arrepiente, usted no se avergüenza, porque lo que pasa es que Johannes Kaiser acaba de decir, ¿por qué somos distintos? Por eso no estamos en una misma... Somos distintos porque Chile Vamos ha pactado con el Partido Comunista, ha subido los impuestos cuando había que bajarlos, ha hecho toda una serie de cosas que no son propiamente de derecha, sino más bien son de izquierda, han gobernado como la izquierda. Nosotros, mira, a mí no van a decir ahora que yo soy, yo como si soy como un símbolo a esta altura de lo que representa un ideario de derecha, digamos, y eso me parece bien. Pero eso, para mí supone un deber también, de tratar de gobernar. Mira, gobernar es cada vez más difícil. Si alguien cree que va a gobernar diciendo yo quiero esto y no le importa nada al Parlamento, no tener la mayoría, va a fracasar. Yo lo que tengo que tener son ideas, pero además capacidad de entenderme, capacidad de aunar voluntades. Eso es lo que hemos mostrado una vez, eso es lo que le ha hecho grande a Chile. Ya, lo que pasa es que el presidente Piñera o el presidente... no fue fácil aunar voluntades para enfrentar para asumir la PGU. Fíjese que la PGU tuvo muchos rivales al inicio. Pero al final uno dice, ¿sabe qué más? Si tenemos una idea, hay que ir en ayuda a la gente mayor, que está muy complicada, particularmente después de la pandemia, tratemos de buscar fórmulas e incorporamos algunos elementos que decían otros sectores. Pero cuando republicanos valoran la PGU, soluciones. ¿usted cree que se están apropiando de eso? O sea, yo encuentro que algo raro hay, porque si no eran tan partidarios, digamos, no sé cómo ahora puede ser como por tratandarte. Pero ¿sabe qué más? Yo no voy a pelear con republicanos. No lo voy a pelear porque no creo que ese sea el problema. Es que parece que su candidata sí, porque su candidata ayer fue a lo de Evópolis. La volvieron a proclamar, la respaldaron y dijo, es fácil decirle que no a todo, que es un poco lo que está diciendo usted, y después llamarnos derechita cobarde. Digo, no está yo sé que falta todavía para la elección y falta más todavía para el 11 de marzo, pero no está el ambiente como para gobernar en conjunto, parece. Lo que pasa es que es bien como raro, digamos, que respecto a las cosas que se abordan y los resultados positivos de una negociación amplia, uno se quede como una parte y como que no entiende que la otra parte también es la parte del acuerdo, porque si no, nunca va a llegar a un entendimiento. Pero mire, yo creo que uno desde las ideas propias de la libertad, el orden, la austeridad, el progreso, la mano firme, uno puede resolver los problemas convenciendo y generando vocación de mayoría. Aquí hay que tener una idea de gobernar bien. Aquí no basta ganar. Hoy día gobernar es más difícil que ganar. Y creo que la diferencia está precisamente en esa capacidad de buscar soluciones. Y en eso creo que Eli Matei es insuperable en este minuto, con los candidatos que tenemos. Y eso es un activo. Y ese activo quiero que llegue hasta el último rincón de Chile. Hay otras complicaciones. ¿Demócratas van a tener el apoyo de demócratas? Yo espero que sí. Bueno, todavía falta, mire, estas elecciones además es que a mí me tocó dirigir negociaciones, así que dejemos que lo hagan de buena manera quienes están a cargo de eso, pero yo espero que sí. Que todavía les quedan 8 días. Sí, tenemos que sumar voluntad. Pero en principio, ¿qué le parece que Miguel Ángel Calisto sea candidato ahora que la Corte de Apelaciones de Aysén aprobó su Bueno, dejemos desafuero? que quienes negocian puedan ver exactamente cuáles son los estándares que se generan respecto
de las candidaturas. Pero eso es un escenario que no solamente... Porque hay muchos casos en distintos sectores, digamos. Es que eso le iba a decir, porque esta semana Evelyn Matei le sacó en cara a José Antonio Caz el caso del diputado Mauricio Ojeda, que no es republicano, pero estaba en la lista republicana, fue electo. O sea, digo, si ese va a ser el estándar o va a ser un estándar menor. Esperemos que justamente lo resuelvan. Yo, como, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un problema... como tantas veces me tocó estar al otro lado del mesón en eso, digamos, siempre tiene que tratar de que las personas que anden los otros comentando, hace ruido ese. Claro. Ya, vamos a evitar el ruido, parece. Oiga, ¿no hay en medio de esto, en medio de esta disputa que hay entre Cambio por Chile, así se llama el pacto que antes se llamó Nueva Derecha, y Chile Vamos, finalmente una disputa por la hegemonía, por ver quién es el que está dominando o quién está mandando en las ideas de derecha en el país? No, yo por lo menos no lo entiendo así. Puede que otros lo entiendan así. Yo entiendo que aquí tenemos ideas que son comunes, pero tenemos formas que no son comunes, tenemos una vocación de llegar a la gran mayoría a unas voluntades que no son comunes, pero yo al final yo creo que uno tiene que ser parte de algo que le dé gobernabilidad a Chile, digamos. Yo por lo menos para mí no estoy todo el día peleando, no es mi voluntad, no es mi idea, creo que no le hace bien. O sea, ¿no le preocupa si republicano le gana a Chile Vamos, por decirlo así? No, o sea, prefiero que no sea así. Claro, pero y a mí lo que me importa más eso es, yo lo que no creería, creo que sería complejo, que eso suponga una derrota de otro sector como para que nunca más subsistan. ¿Te fijas? Creo que eso es muy complejo, un poco lo que pasó en el Frente Amplio con la concertación. Con la concertación, digamos. Yo creo que la cosa hay que enfocarla y acá de forma está pasando distinta. En Argentina con el PRO y la Libertad Avanza, que está pasando de forma bien dramática respecto. Sí, espero que o sea, lo de Argentina es un ejemplo. Por eso yo creo que el gran desafío del sector, que yo creo que más allá, es que la derecha y todo lo que puede... Mira, ¿qué es lo que yo siento? Que el cuadro político cambió brutalmente con el apoyo y rechazo. Ahí hubo un realineamiento muy profundo, que creo que está muy vigente. Y creo que ese realineamiento tenemos que ser capaces, como derecha, como centro derecha, de tener una unidad para poder gobernar. Eso supone una lógica de entendimiento con las diferencias, y por eso nosotros pensamos que la capacidad de resolver problemas es lo que va a hacer la diferencia de verdad. Y espero que ese sea el eje respecto al cual lo hacemos. Escribo hoy día una columna, Daniel Mansoy, muy interesante, que apunta sobre las derechas, efectivamente. Precisamente, y él marca lo que yo coincido plenamente, que aquí lo clave de la derecha es la capacidad de formar mayorías y por tanto la capacidad de tomar decisiones. Y ahí es donde esa vocación, yo creo que en nuestro caso tenemos harto que decir y una responsabilidad importante que plantear. Ayer en el acto de Evópoli, el diputado Undurraga, Francisco Undurraga, enardeció a las masas de Evópoli diciendo que aquí no había que abandonar el barco, que el barco tenía timón, quilla, que navegaba bien y que había algunos que estaban abandonando el barco. ¿Cuánto le preocupa lo del senador Kuzanovich? ¿Cuánto le preocupa lo de Carlos Larraín? Que van derechamente, siendo parte de Chile Vamos, derechamente a apoyar a la casa. Carlos Larraín lo hizo la vez anterior también, así que es como la... Pero mira, claro, es mejor que no pasen, pero tampoco yo siento como... No, claro. Es que yo quiero ser coherente. Yo dije al inicio de que aquí los 100 días siguientes son claves para una elección presidencial. Y estas son elecciones que hay que tener ideas, hay que tener convicciones, tener mayoría, obviamente hay que tener institucionalidad. A mí lo que me importa es, y sí lamento que haya personas que digamos, por razones propias o por razones de cualquiera, se salgan un poquito de la lógica institucional, porque eso al final debilita las instituciones y eso es lo que más me preocupa, pero no porque uno lo haga así o haga así, va a cambiar. Aquí son las grandes mayorías, son las grandes afluentes de los ríos, aquí son los océanos los que al final importan. Y yo veo, lo que yo he visto es gran voluntad, gran ganas, sobre todo al inicio de esta campaña. Recordemos que ni siquiera los parlamentarios están inscritos, todavía tenemos que tener esa lógica de esa energía, ese motor. Pero aquí nosotros necesitamos juntar los motores para que vuelvan a encenderse para Chile. Yo creo que eso es muy importante. Y que esos motores que están en nuestro país, creo que nosotros llevamos, Evelyn Matei, gran capacidad de volver a prenderlos. Y para eso necesitamos a todos. Así que aprovecho a hacer el llamado, para que también nos unamos todos. Todavía no empieza la franja. No, si no ha empezado la franja. Oiga, 100 días. 100 días hoy día. Sí, pues, prácticamente. Emblemático. Algunos dicen 90. Entonces, ¿ya empezó la campaña? ¿O empieza mañana? Sí, no empezó. Hoy. Senador, muchas gracias por la gentileza. Gracias. El senador Juan Antonio Coloma, miembro del comité del comando de Evelyn Matei, aquí en Mesa Central. También nuestros auspiciadores en Mesa, secretaria general de Gobierno Camila Vallejo, esta mañana, este mediodía ya en Mesa Central. Ministra, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la gentileza. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Iván. ¿Cómo está la guagua? Buenas tardes a todos y a todas. Bien, 6 meses ya cumplió. Cosa seria. ¿Ah? Cosa seria la chochera, digo.
Me da la alegría diaria que necesito para enfrentar el trabajo, la Para verdad. enfrentar cosas complejas. Sí. Llamó muchísimo la atención el jueves el secuestro de este empresario en Quilicura. ¿Hay un problema con los secuestros? Ha habido una controversia por las cifras, en fin, pero ¿hay un problema? ¿Hay una industria incipiente de secuestro extorsivo en Chile? O sea, hay un cambio en el tipo de delito que se desarrolla en Chile y eso vino de la mano con la evolución que tuvo el crimen organizado en nuestro país. Entonces, efectivamente, si bien hemos tenido una disminución del secuestro como validado y el reporte hubo una discusión en eso, ¿no? Sí, pues. Pero fue bastante claro que después de la validación del tipo penal del secuestro había una baja, pero la complejidad del secuestro es más grave, ¿no? Por ejemplo, los secuestros extorsivos. Sí, pues. Entonces, por eso nuestro gobierno, dentro de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, ha armado equipos especiales, los equipos ECO, por ejemplo, que se han tenido que ir especializando en la persecución de esta nueva criminalidad, particularmente una de ellas es el delito de secuestro extorsivo. Pero que pase esto, como lo que pasó en Quilicura, ¿es episódico, es accidental o podemos ya hablar de una tendencia? El fiscal nacional, Ángel Valencia, dice, las calles ya no son lo mismo. O sea, hay una... Es que evidentemente con la presencia del crimen organizado, de delitos que no necesariamente van al alza, pero son más violentos. O sea, independientemente si van al alza o la baja, son más violentos. Entonces eso reconfigura la sensación de inseguridad, evidentemente aumenta, dado la violencia de este tipo de criminalidad, y evidentemente esto se manifiesta en ciertos sectores, en ciertos barrios en específico, ¿no? Por eso, insisto, dada ese diagnóstico, se ha elaborado por primera vez una política nacional contra el crimen organizado, hemos tenido intervenciones en barrios específicos a propósito de calles sin violencia, ¿no? Y existen estas coordinaciones que no son solamente a nivel municipal, sino que son un poco más de territorio más macro en las regiones, ¿no? Hoy día tenemos, por ejemplo, una fiscalía supraterritorial que busca justamente perseguir este delito más allá incluso de lo que pasa en una comuna en específico, en un barrio, sino que lograr, independientemente que se materialice en una comuna, perseguirlo a nivel regional o incluso pensando en la labor que se hace desde la frontera, ¿no? Entonces, hay una necesidad de poner a todos los servicios públicos, instituciones del Estado detrás de esto. Entonces, hay un trabajo a nivel territorial, interinstitucional, con municipios, con gobiernos regionales, con aduana, servicio de impuesto interno, y faltan herramientas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos dicho del levantamiento del secreto bancario, lo que busca es que podamos dotar a nuestra institución del Estado con mayores herramientas para ser más eficientes en la persecución de delitos que siempre tienen a la base algún interés económico, ¿no? Hay Claro, negocio, hay dinero y el lucro. Sí, pues. Ahora, dicho eso, tomando en consideración la descripción que usted hace de ese tipo de colaboración, ¿cuánto aporta meterse en una polémica como la que protagoniza con el alcalde Desbordes respecto de quién es responsable por lo del barrio Meix? Mira, Iván, yo no entiendo de dónde viene esta disputa de protagonismo. A mí no me interesa eso, ¿no? Lo que yo he dicho es algo totalmente cierto. Aquí las intervenciones que se vienen desarrollando en el territorio, en Barrio Meix, son intervenciones del Estado, ¿no? Y por lo tanto, yo no sé si hay una especie como del alcalde sentirse pasado a llevar con esta declaración, pero lo que estoy señalando no es mentira, es real. O sea, al menos desde el 2022... Lo que se entendió, ministra, es que usted reivindicaba eso, que aparentemente ha sido exitoso en estos primeros días al menos, como una acción del gobierno, no como una cuestión de coordinación del Estado. Digamos. Es que no me puedo hacer cargo de cómo interpreta lo que he dicho, pero lo que he dicho es real y concreto. Y el propio delegado presidencial es testigo de aquello, ¿no? Incluso de la delegación anterior, con Constanza Martínez. El trabajo que se viene haciendo de intervención del Estado, al menos parte del 2022, al menos, ¿no? Y ha tenido evoluciones, ¿no? Pero ha tenido resultados. Ya en marzo del 2024 de hecho, esta parece ser una de las mejores, ¿no? ¿Ah? Esta parece ser una de las mejores y más completas de intervenciones. Porque no es solo una cuestión de espacio público, por lo que se ha visto. No, hemos tenido varias intervenciones que han permitido la disminución de delitos, no solamente respecto a los toldos azules, sino que de intervención en bodega, de poder requisar productos que vienen de contrabando, etcétera, y que ha ido evolucionando justamente por una coordinación del Estado. O sea, Iván, el delegado presidencial, que representa al gobierno, tiene la responsabilidad de coordinar instituciones del Estado, Servicio de Impuesto Interno, aduana, las propias policías que dependen del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Y eso se hace también coordinado con los municipios, el municipio de Santiago, el municipio de Estación Central.
Entonces, insisto, yo no entiendo por qué esta polémica de protagonismo, porque aquí ha habido un trabajo del Estado, donde el gobierno ha tomado una decisión política desde el día 1. Ahora, es cierto de favorecer, de ayudar, de coordinar a instituciones del Estado con la administración anterior y con esta administración. Porque ¿Desbordes entendió mal? Es que mis palabras son sumamente taxativas. Él dijo que yo faltaba la verdad por decir que había un trabajo del Estado. Y es obvio que el Servicio de Impuesto Interno del Estado, que las policías son Estado, que aduana es el Estado, que el Ministerio de Seguridad Pública es parte del Estado, y también consta, junto con ministra, los municipios. También consta que estos movimientos en MEX vienen incluso del alcalde Alessandri, o sea, de antes del periodo de Iracy Hasler. La pregunta es si no hay un mérito también del alcalde de Santiago de coordinarse con el delegado presidencial. De hecho, estaban juntos en el primer operativo. Pero, Iván, nadie ha puesto en duda eso. No sé de qué puede sacar de mis palabras aquello. No sé si usted escuchó lo que yo dije. Pero jamás se le ha restado mérito. Pero, de hecho, ministra, la frase suya es: lo que está pasando en MEX es una decisión política del gobierno. Hay una decisión política del gobierno. Por eso, y el trabajo, con todo respeto, yo perdón, Iván, no me meto en la cabeza de Mario Desbordes, pero parece entenderse que usted dice, mire, lo que está pasando en MEX lo decidió el gobierno, no lo decidió el alcalde. No, es que usted está compartiendo la interpretación que hace el alcalde. Pero si usted ve lo que yo dije completamente en mi entrevista, es que aquí hay una decisión política del gobierno de apoyar y liderar también las intervenciones en MEX, junto con los municipios. Y lo dije, mencioné municipio de Santiago, municipio de Estación Central. No quería menoscabar a Desbordes, por decirlo así. No, para nada. Entonces yo no sé por qué él abre una polémica, me acusa de mentir, de faltar la verdad, cuando es obvio y evidente que esto viene de hace rato. Y donde se ha necesitado la decisión política del gobierno para operar. ¿Quién coordina a las policías, Iván? ¿Los municipios? No, pues lo coordina el Ministerio de Seguridad Pública, en este caso ante el Ministerio del Interior. Es evidente que ningún alcalde lo puede hacer solo. ¿Quién tiene la facultad legal de coordinar a otras instituciones del Estado? Y la coordinación siempre ha sido con los municipios. Tuvimos buenos resultados con la administración anterior y vamos a seguir trabajando con el actual alcalde, porque no importa el color político, porque es un trabajo del Estado. Para que sea efectivo, tiene que haber una coordinación y un trabajo del Estado. Por eso yo insisto, como no es nuestro afán pasar a llevar a nadie ni entrar en una disputa de protagonismo, no es lo que buscamos, no nos interesa. Sí, porque además estamos claros que no aporta nada, digamos. Absolutamente nada. Entonces yo como que lo llamaría la tranquilidad, el trabajo va a seguir realizándose. El delegado presidencial Durán y antes Constanza Martínez ha estado siempre a disposición de mantener esas coordinaciones, de con los municipios ver dónde es más estratégico intervenir, pero poniendo a disposición todas las capacidades del Estado, ¿no? Porque hay un mandato también de nuestro presidente Boric a los delegados de tener resultados en eso, ¿no? El propio delegado Durán lo decía en una entrevista en otro canal, que todos los días, o todas las semanas más bien, para ser justo, el presidente pide reporte a nuestros delegados presidenciales de cómo van estas intervenciones. Y el propio delegado Durán, en esa misma entrevista en Chilevisión, dijo, esto es un trabajo coordinado, no puede ser un trabajo solo del gobierno. Obviamente. Oiga. Pero hay una decisión, lo que digo es que hay una decisión política de estar en estos operativos, de estar trabajando con los municipios, porque no es cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber una decisión política también del gobierno de estar con los municipios, independiente de su color político, poniendo a disposición todos los recursos del Estado y sus instituciones para hacer las intervenciones más efectivas y eficaces. Y eso tiene que ver con toldos azules, pero también, por ejemplo, el proyecto de Eje Alameda Providencia, que también mejora las condiciones de seguridad, el sector de Argentina, que también tuvo resultados después del asesinato de Francisca Valenzuela, por ejemplo. De Francisca Sandoval, de Francisca Sandoval, la periodista. Hubo una intervención con el municipio de Santiago, de la ex administración, de la administración anterior y el gobierno, para intervenir en ese barrio, ¿no? Incluso hubo noticias de la disminución de los delitos. Entonces, aquí, insisto, no es si qué alcalde o alcaldesa lo hizo mejor, eso son otras disputas, ¿no? Para nosotros como gobierno lo importante es trabajar con todas las administraciones, poniendo a disposición los recursos del Estado y sus instituciones para que tengamos mayor seguridad en el barrio MEX y las zonas aledañas. Ministra, su papel como ministra secretaria general de gobierno está sujeta a esta exégesis, a veces correcta, a veces incorrecta, depende de cómo resulte, digamos, pero su papel la pone en un lugar de crítica. De hecho, en la oposición la están criticando porque dicen que usted está interviniendo electoralmente, que ha defendido a Janet Jara, que es la candidata del gobierno, que en fin, que se ha metido a atacar otras candidaturas de oposición, en fin. Mire, yo creo que hay que separar lo que uno pueda opinar de los candidatos versus, en este caso,
Janet Jara como exministra de Trabajo. O sea, una cosa es Janet Jara, ministra del Trabajo, y otra cosa es Janet Jara, candidata. Respecto a las críticas o a la información errónea o falsa que se puede decir de la administración y la gestión de gobierno, nosotros vamos a salir a defender y aclarar y a desmentir. Y lo dijo la exministra Aysén, no siendo militante del Partido Comunista, porque es una posición de gobierno. Entonces, cuando se crean videos con actuación y todo para, no uno, sino que 3 videos para decir cosas falsas de la gestión de gobierno o imprecisas respecto a la gestión de gobierno, nosotros vamos a seguir saliendo a desmentir o aclarar. Hubo uno primero que yo estaba de postnatal, pero fue contra el presidente de la República. En los 3 videos involucran al presidente de la República. ¿Ya? El primero fue contra el presidente, el segundo fue contra el presidente y el ministro de Educación, y el tercero fue el presidente con el presidente, porque siempre usan al presidente en estos videos. Entonces involucran directamente al gobierno y involucran a la ministra en su calidad de ministra, y no de candidata. Y el dato impreciso, entonces, usted dice el dato impreciso es el de los 141 empleos, eso. Es que el dato de los 141 es una aproximación parcial de los resultados del INE. O sea, es exactamente restar la cantidad de personas ocupadas en la última encuesta versus la cantidad de personas ocupadas en Claro, y 12 vamos a meses conversar antes. justamente, hacerle un zoom a eso, me referí en otra oportunidad, pero también se dice una mentira. Por ejemplo, que es que subimos los impuestos a las personas. En ese mismo video. Lo intentaron. O en el Lo intentaron. Pero Iván, ¿es verdad que subimos los impuestos? El video lo dice. Pero lo intentaron. No, nosotros estamos proponiendo actualmente en un proyecto de ley. Y en el proyecto anterior de reforma tributaria también. Las personas que ganan más de 8 millones de pesos. Ahí está el video famoso. Hagan un aporte de impuesto a la renta adicional para apoyar a las pymes, a la clase media. Es el proyecto que hemos presentado, ¿no? Pro clase media. Para apoyar a 1 millón de pymes, para apoyar a 900.000 familias de clase media. No sé si los fines pueden ser nobles, pero efectivamente han intentado 2 veces subir los impuestos a las personas. Pero, Iván... ¿Pero sí o no? Cuando uno hace... La reforma tributaria que perdieron al principio del gobierno, Iván, cuando uno afirma que el gobierno ha aumentado los impuestos a las personas, es falso. Eso no es real. No es real. Porque incluso este proyecto que estamos tramitando no es un aumento del impuesto a las personas, es a un grupo que gana 8 millones, por sobre de 8 millones de pesos al mes. ¿Que son menos personas que las otras? No, son menos cantidad de personas, pero no es real, Iván. Si uno hace un chequeo simple de la información, o por ejemplo el aumento de la burocracia, cuando lo que nosotros hemos hecho es aprobar el proyecto de permisos sectoriales que busca todo lo contrario, es disminuir los tiempos de trámite para las pymes, para las patentes comerciales, para los proyectos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y así agilizar la reactivación económica y también las posibilidades de generar empleo, ¿no? Puede haber imprecisiones, y las imprecisiones son parte del debate y está bien salir a corregirlas. La pregunta es... O decir que el ministro Cataldo está, en vez de siendo ministro de Educación, está trabajando en un comando. Eso también es falso y es mentir, y eso está en el video anterior. Sí, también puede ser una opinión política, digamos. Pero dicho eso, ¿la parodia? Es que cuando se dice sin evidencia, es también parte de una campaña si se afirma como un hecho, evidentemente... Y ese es el problema, sí, ya. Pero dicho eso, la parodia, como la del video donde supuestamente aparecen Jara y Boric, ¿cae dentro de la desinformación? ¿Está mal la parodia? Mira, ¿O debería estar protegida por la libertad de expresión? No, nadie está diciendo que hay una ley que lo impida. Nosotros vamos a defender frente a la engaño o información errónea que se diga del gobierno y la gestión del gobierno. Insisto en este punto, Iván. Vamos a ir a defender la gestión del gobierno y vamos a ir a aclarar. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted igual cuando habló de esto... Y un deber de nosotros salir a enfrentar esto. O sea, no puede pretender... Eso desde el punto de vista político. Los parlamentarios... Le quiero preguntar otra cosa. Usted cuando habló de esto, comparó esto con la campaña de desinformación contra Matei, la campaña asquerosa que denunció Evelyn Matei sobre el Alzheimer. La campaña asquerosa, sucia que dijo. Exacto, da la impresión de que no son exactamente lo mismo, que la parodia debería tener un cierto estatuto o un cierto estatus en la libertad, comprendida bajo la libertad de expresión, respecto de cosas que son evidentemente mentiras, como la alteración de videos o ese tipo de cosas, ¿no? Da la impresión de que estamos hablando de cosas distintas y usted tendió a igualarlas. A ver, yo he dicho que hay campañas sucias de distinto tipo, ¿no? Lo que se ha hecho contra Evelyn Matei es una campaña sucia y además una desinformación propiamente tal. Porque se alteran videos. Porque la desinformación es crear
información falsa, difundirla con el ánimo de engañar, ¿no? Hay una intencionalidad, no es solo una equivocación, no es solo, oye, yo compartí algo que no era cierto, me equivoqué, no. La desinformación es crear un material, como por ejemplo un video o publicaciones en redes de texto, ¿no? Falsa con el ánimo de engañar a la población. Y la candidata Matei ha sido víctima de eso, sin lugar a dudas. O sea, instalar que tiene Alzheimer no es solo una campaña sucia de desprestigio, sino que es... Y además es falso. Y además es falso, ¿no? Entonces, lo que está pasando también respecto ya no a bots, sino que un partido específico, ¿no? Porque eso también es grave, creo yo, ¿no? Que un propio partido se preste a crear videos para... Ministra, el Partido Republicano dice que no ha hecho eso. No, hablo de la UDI. En el caso contra el gobierno es la UDI. En el caso de los videos. Sí. Ya. Claro, en el caso de lo que ha sufrido la candidata Matei, ella lo acusa respecto a los republicanos, bots de republicanos, ¿no? Sí, pero lo que ha pasado... los republicanos dicen que no, digamos. Bueno, pero no voy a entrar en esa discusión, incluso, bueno, en fin. No, pero lo que quiero decir es que respecto a esta campaña que yo he dicho sucia, de poca monta al menos, contra el gobierno por parte de la UDI, creando 3 videos ya, donde denostan al presidente de la República y entregan información o engañosa o abiertamente falsa de la gestión de gobierno. Frente a eso nosotros tenemos todo el derecho como gobierno y el deber. No es eso lo que le pregunté. Lo que le pregunté si tiene otra entidad respecto desde el punto de vista de la libertad de expresión. ¿No son distintos? Es que yo creo que en la política siempre hay límites. Totalmente hay límites. ¿Y estas parodias lo son? Y que los parlamentarios de derecha, por más de la UDI, por más derecho que tengan de recurrir a la Contraloría, la verdad es que no sé si pretenden que el gobierno calle cuando hacen videos para engañar o denostar al presidente y su gestión. Nosotros no vamos a callar respecto a eso. Pero no es eso lo que hacen las oposiciones en todo el mundo. No digo engañar, pero básicamente criticar con dureza. Bueno, y frente o sea, a los 141 empleos no es un dato falso. Pero frente a lo que hace la oposición, el gobierno no tiene por qué callar. Eso también es lo que hacen los gobiernos. O tú me vas a decir que el gobierno no tiene derecho a enfrentar esos videos. O sea, la oposición puede hacer lo que quiera y criticar y el gobierno no. No, sería injusto. Pues. Parece injusto, en principio. Parece injusto. Pues, entonces... pero por eso le preguntaba, porque yo me da la impresión de que la parodia no tiene el mismo estatuto, no tiene la misma entidad que la alteración de videos, la creación de realidades que son falsas, digamos, derechamente. O sea, es que depende, porque si en la parodia se entrega también información falsa y denostativa del trabajo del presidente de la República, igual el gobierno tiene derecho a salir a enfrentarlo, sí, ¿no? Porque más igual... Sí, si no le estoy preguntando por el derecho que tenga el gobierno. Le estoy preguntando lo que pasa es que todo esto parte de la UDI o los parlamentarios de la UDI diciendo que yo no puedo referirme a eso. O sea, que ellos pueden difundir información errónea o denostativa de la figura presidencial y que el gobierno no pueda pronunciarse sobre eso. Y usted defiende el derecho que tiene cualquier ministro de hacerlo y usted en particular. Ahora, dicho eso, no la quiero meter en la campaña, pero no pareció una buena semana para la candidata Janet Jara, entre otras cosas porque su encargado económico, a propósito de los 141 empleos, dijo que las cifras de empleo eran un desastre. ¿Qué le parece? Bueno, hay distintas opiniones, yo no me voy a meter en las opiniones. Sí, es que hay distintos economistas. Que el encargado económico de la candidata del gobierno... Sí, lo que pasa es que, vuelvo al punto, algunos dicen como no me refiero a los candidatos, después me viene opinión de los que dice alguien de un comando. Mire, lo que yo puedo decir... Alguien de un comando dijo que las cifras de empleo del gobierno, gestionadas o generadas bajo la gestión de este gobierno, eran malas. Lo sé. Me parece pertinente preguntárselo a la portavoz del gobierno. Lo sé, por eso yo insisto en esto. Nuestra posición como gobierno es que tenemos, respecto a los resultados del INE y de empleo, datos positivos y el dato negativo de la desocupación, ¿no? Datos positivos que tenemos es que se han creado más de 96.000 empleos formales. Al mismo tiempo que se han destruido empleos informales, ¿no? Y aquí, como lo ha dicho el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo, tenemos a la vista una reconfiguración del mercado laboral, ¿no? Que tiene una complejidad, ¿no? Que hay que atender, porque es bueno que se disminuya la informalidad, pero no es bueno que la tasa de empleo o la creación de empleo formal
no supere esa destrucción de empleo informal. Exacto. Ya. Entonces, por eso tenemos este dato, que es lo de los 141 empleos, ¿no? Que es la preocupación y el dato negativo. Entonces, si bien bajamos la informalidad, positivo, creamos empleo formal, positivo, tenemos este desafío todavía, que es atender a quienes todavía están buscando empleo y no encuentran empleo formal. ¿Ah? Ahora, Luis Eduardo Y esos Escobar, son que es un jóvenes, economista, Luis Eduardo Escobar, mujeres y personas... y personas mayores de 65 años. De 55, Luis sí. Eduardo Escobar, que es un economista más o menos respetado, tanto que tiene una posición relevante en el comando de la candidata Janet Jara, dice que las cifras son un desastre. Le pregunto por ese calificativo. Será su calificativo. Lo que yo estoy diciendo es que aquí tenemos una ocupación respecto a esta tasa que es preocupante y que se manifiesta en medidas concretas, ¿no? O sea, si lo Jóvenes, dice Jorge Quiroz mujeres. de la candidatura de Kast, yo creo que usted sale a contestar. ¿Me deja terminar? No, sí, pero... Ya. Si ya me dijo, jóvenes, mujeres y mayores de 65 Ya, lo que pasa años es que tienen menos está bien, ocupación. una cosa es la calificación y otra cosa es qué estamos haciendo, porque no basta con decir esto es grave o es un desastre. Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas, vengan del comando, vengan de candidato, de un partido, etcétera. Aunque vengan del comando... Le voy a dejar contestar al tiro, pero No, me la está pregunta es dejando otra. contestar. Pero se lo voy a dejar al tiro, pero aunque vengan del comando de la candidatura oficialista. De cualquier comando. ¿Sí? Aunque venga, sí, pues. Porque sí que, a ver, Iván, necesito contestar lo que usted me preguntó hace un rato, pero antes de eso, hasta el propio presidente dijo que la candidatura de Janet Jara podía ser crítica de la gestión del gobierno, ¿no? Porque esto no es una candidatura que esté subordinada a la gestión del gobierno, ¿no? Y que no tenga libertad para ir más allá, para proponer, para incluso tener una reflexión crítica de la gestión Ya. del gobierno. Ya, entonces, eso está despejadísimo. Mismo derecho que asista a las otras candidaturas, supongo. Obviamente. Ya. Porque son opiniones políticas, ¿no? Otra cosa es cuando se pueda mentir sobre cifras o cosas específicas. O sea, no mezclemos peras con manzanas. Para contestar entonces sobre lo que estamos haciendo como gobierno, y me permite, Iván, en esto, porque yo creo que la ciudadanía también necesita saber qué es lo que estamos haciendo para enfrentar esta realidad, ¿ya? No quedarnos solo en pelea o discusiones de calificaciones respecto a lo que está pasando. Jóvenes, mujeres y personas mayores, ¿ya? Son los que necesitamos más apoyar en este momento para que encuentren empleo formal y no se queden atrás. Tenemos aquí el proyecto de unificación del subsidio al empleo, sí. y eso está unificando justamente subsidios que apuntan a la juventud, a las mujeres y a las personas mayores. El proyecto Pro Clase Media, que busca apoyar a las pymes, dentro de las 3 medidas que tiene, una a las pymes con beneficios tributarios para que justamente le alivianemos la carga y puedan generar mayor contratación a trabajadores con incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres. O sea, viene en ese proyecto, que la oposición dijo no nos gusta, en fin, pero bueno, ahí hay una propuesta concreta. En tercer lugar, tenemos además el proyecto de sala cuna para padres y madres. ¿Por qué es tan importante a propósito de esta discusión? Porque hoy día para muchas madres y padres en edad reproductiva, el tema de la maternidad termina siendo un castigo laboral, ¿no? Y a mujeres muchas veces no le dan trabajo formal porque dicen, es más costosa, porque va a requerir sala cuna, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay medidas concretas y obviamente todo lo que se está haciendo también para seguir apoyando a las pymes, que Ministra, son las que más dan trabajo en nuestro país. Y en eso, para terminar, el proyecto de permisos sectoriales, que disminuye radicalmente los tiempos de tramitación, por ejemplo, para una patente comercial, que busca generar activación económica, pero también tener empleo, va a ayudar también en esa dirección. Y vamos a tener entonces, esperamos, mejores resultados en el tema de desocupación en los próximos meses a propósito de la gestión que se está haciendo, pero también esperamos a largo plazo por esta reconfiguración del mercado laboral con los proyectos de ley que estamos tramitando en el Parlamento. Ministra, esta semana, estas últimas 2 semanas, la candidata oficialista, que además es militante de su mismo partido, ha dicho que es un error proponer la nacionalización del cobre. Ha relativizado su propuesta de salario vital de 750.000 pesos. Ha dicho que hay que aplicar la reforma de pensiones y abandonar por ahora, se entiende, la idea de no más AFP. Y ha dicho que era un error plantear en su programa, en su propuesta programática, un cambio en el sistema económico, en el modelo económico y orientarlo hacia la demanda externa. Le pregunto en su calidad de persona de izquierda, incluso más que militante comunista, ¿en qué cree la izquierda realmente ahora? ¿De qué se trata ser de izquierda con miras a la elección del 16 de noviembre? Wow, una pregunta más allá de lo que está en debate. Exacto. En los comandos y todo.
O sea, nosotros tenemos hoy día en Chile, a nuestro modo de ver, a mi modo de ver también, pero como gobierno, un progresismo que está vivito y coleando, en primer lugar. O sea, el año pasado daban por muerto la posibilidad de que el progresismo tuviera una candidatura, sin ir más lejos, ¿no? En segundo lugar, es un progresismo ¿qué es lo que busca el progresismo en nuestro país? Crecimiento con justicia social, ¿no? Que haya redistribución de la riqueza, que haya respeto al medio ambiente y por lo tanto el modelo económico dialogue armónicamente con el respeto del medio ambiente, que se reconozcan a las personas que han sido postergadas, por ejemplo las mujeres que han cuidado, ¿no? Que tengamos una seguridad social y un estado de bienestar más amplio, ¿no? Que abarque a más personas. Entonces, si tú me preguntas qué significa la izquierda en el marco de un progresismo, ¿no? Porque la izquierda en Chile hoy día dialoga y trabaja con la centroizquierda, ¿no? Y lo estamos viendo en nuestra coalición de gobierno, pero también en la candidatura que hoy día compite contra la derecha o las derechas. 40 horas, salario mínimo, royalty minero, ley de fraccionamiento pesquero, son ejemplos de ese progresismo que avanza, ¿no? El royalty distribuye la riqueza minera en los territorios, que antes no tenían los beneficios del cobre. La ley de fraccionamiento pesquero son 600 millones de dólares que van de la industria a la pesca artesanal. La ley de cuidados, con los centros de cuidados, reconocer a las mujeres cuidadoras, las 40 horas para que las condiciones laborales también convivan con el derecho a vivir y a disfrutar de la vida más allá del trabajo, ¿no? O el alza histórica del salario mínimo también para que los trabajadores tengan posibilidad de llegar a fin de mes cada vez más, ¿no? Y esa alza ha sido durante 27 meses consecutiva. Pero si la reforma de pensiones, ministra, ¿no? También. Eso es, perdón, para terminar, ahí están las ideas del progresismo que involucra a la izquierda, ¿no? Del cual nos sentimos mucho identificados en este propio gobierno, ¿no? Porque eso es lo que empujamos. Entonces, esta idea, la demanda interna, la nacionalización del cobre, incluso el salario vital de 750.000 pesos, son ideas que son... ¿Es que es un problema estratégico de timing, de mayorías políticas, o es un problema en que la izquierda ha dejado de creer en esas cosas, tal como parece decirlo la candidata Jara? A ver, es que vuelvo al tema. No quiero involucrarme en la discusión del comando y de los equipos particulares que dicen una cosa u otra cosa, o hay un error. Entrar en esa... No, solo más allá de eso. Yo lo que vuelvo a insistir es que tenemos hoy día un mundo progresista que gobierna, liderado por el presidente Gabriel Boric, que ha defendido principios, ideas, ajustando muchas veces su agenda, pero sin renunciar a un horizonte, ¿ya? Que tiene que ver con crecimiento y desarrollo económico, pero al mismo tiempo con justicia social, porque la justicia social es progreso, con respeto y resguardo de nuestra riqueza y nuestra soberanía, ¿no? Porque defendemos obviamente la soberanía económica, soberanía política, con garantizar que más personas estén incorporadas en el bienestar que entrega el Estado, ¿no? Y no se queden atrás del aseguramiento de derechos sociales, y que construyan además política, Iván, siempre con diálogo y acuerdo, ¿no? Que también no es menor en estos contextos, ¿no? Donde podemos tener diferencias, pero logramos cruzar a la vereda al frente y sacar adelante proyectos con incluso, por ejemplo, el sector de Chile Vamos, ¿no? Y parlamentarios de Chile Vamos. Con ellos logramos sacar, aunque costó, pero la reforma de pensiones y todos los proyectos que mencioné anteriormente. Entonces, ministra, es una izquierda que, sin perder el rumbo, logra con diálogo ajustar su agenda de trabajo para avanzar hacia un país con más desarrollo y justicia social. Ministra, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Iván, por la entrevista. Buenas tardes. Vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central, también saludando a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que a través de su arancel Vanguardia? Quédense con Nilce Silva para la edición de Tele 13 tarde. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.